obras maestras de los grandes museos del mundo. Oskar Schlema, Grupo en la balaustrada, colección de Renania del Norte-Westfalia. Alemania 1931. La crisis económica mundial llega a su apogeo. El desempleo de masas y los decretos de emergencia engendran un clima de inseguridad y miedo. En esas circunstancias fue concebido Grupo en la balaustrada que Oskar Schlema pintó en Breslau en el año 1931. Al contrario de los agitados y acusadores cuadros de Beckmann, Gross o Dix, el pintor Schlema virtió una imagen de perfecta armonía, aparentemente no afectada por los amenazadores acontecimientos contemporáneos. Los rostros y las formas geométricas de los cuerpos no delatan ninguna conmoción. Por el contrario, el grupo, en su entorno de elementos arquitectónicos, trasluce la calma y el arrobamiento de los clásicos. Pero ciertos indicios revelan cuán esforzado es ese equilibrio y hasta qué punto la desacostumbrada composición refleja las circunstancias de la época. Los personajes se aferran a la barandilla y están fijados entre sus pilares. Son figuras que muestran la espalda o a lo sumo su perfil. Están escalonadas como si quisieran retraer su espacio del observador para proteger su mundo y mantener una artificial armonía. La mágica irradiación del cuadro surge de la ambivalencia entre perfecto equilibrio y velada amenaza. Pese a ese distanciamiento, las amenazas que se cernían sobre Schlema eran muy reales. En Turingia, bastión nazi desde 1929, comenzaba ya la destrucción de obras de arte. Las primeras víctimas fueron Oskar Schlema y sus murales para la Bauhaus de Weimar, realizados en 1923, que fueron repintados por el nuevo director de la institución, un ferviente nacionalsocialista. En Breslau, Schlema se entera poco después de la clausura de la Academia de Artes y Oficios de Silesia, donde desarrollaba su acción. De nada valen las protestas y las demostraciones de solidaridad. Antes de trasladarse a Berlín para asumir una cátedra en la Escuela Estatal de Artes y Oficios, pinta en Breslau los que serían durante largo tiempo sus últimos cuadros. Las balaustradas eran su tema predilecto. En esta escena en la escalera, dos muchachas constituyen el eje vertical de la composición. La pose es contemplativa, con las cabezas inclinadas y los brazos ligeramente apoyados en la diagonal barandilla. Las delgadas siluetas están enmarcadas y subrayadas por las bandas verticales del fondo. Desde la izquierda se deslizan en el cuadro dos perfiles, mientras que a la derecha aparece el contorno de una figura erguida. Del contrapunto entre acción e inacción, superficie y espacio, diagonal y vertical, claro y oscuro, surge una alegoría contemplativa, pero al parecer domeñable, como lo revelan los marcados sesgos de la baranda que se contraponen a la estática verticalidad. Las muchachas en los escalones constituyen el núcleo concéntrico que mantiene a la escena en equilibrio. Los esfuerzos para refinar la espiritualidad de sus pinturas culminan en 1932 con la obra Escalera de la Bauhaus, adquirida por el arquitecto Philip Johnson, poco después de su terminación, para el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
En esta composición, realizada 3 años después de su partida de la Bauhaus, el artista de 44 años expresa su visión de una cultura para el futuro. El motivo desencadenante fue la clausura de la Bauhaus de Dessau, bajo la presión de los nacionalsocialistas. Una fotografía de Lux Feininger con estudiantes de la tejeduría en las escaleras de la Bauhaus de Dessau pudo servir de inspiración. Estimulado por el recuerdo de la escalera con ventanas de Gropius, Schlema esbozó aquí una arquitectura transparente en la que se reflejan los elementos dominantes en su pintura durante los años 20. El acorde blanco-rojo-negro de las figuras centrales en medio de una escalera luminosa y azul fusiona el tema El hombre como medida y centro con la arquitectura del futuro. Dos personajes se contraponen a la tendencia general ascendente, la figura del margen superior derecho y la imagen juvenil ante la ventana, cuya composición está suspendida como si danzara. A la derecha, detrás de la ventana, una figura sombría establece contacto visual con el personaje central. Ello indica que detrás del espacio interior, pintado como prolongación del espacio real del observador, existe un ámbito exterior. El espacio del cuadro pasa a ser una especie de estación intermedia entre el espacio del observador y otro espacio libre, ficticio e ilimitado. Con la escalera de la Bauhaus, Schlema continuó, según sus palabras, lo anunciado en 1923, luego de los espacios metafísicos, la figura metafísica y las perspectivas metafísicas. La realidad cotidiana es confrontada con una realidad artificial como símbolo de los afanes de la juventud en pos de un futuro más luminoso. Schlema perpetúa el ideal de la Bauhaus en el mundo de la percepción. Las escenas de escalera que pintó Schlema no solo proceden de su fascinación por un motivo arquitectónico con el que podía distribuir sus figuras por todo el cuadro, también encarnan su reacción ante los acontecimientos de la época. La escalera es una alegoría de la fluctuación entre esperanza y resignación, esperanza de que todo terminará bien y resignación ante cada noticia sobre el avance del vandalismo en la vida cultural y política. El aferrarse a la barandilla expresa una profunda inseguridad y la búsqueda de un sostén, también en sentido metafísico. Necesitamos cuenta, medida y ley para no hundirnos en el caos, afirmó el artista en 1932. Esa demanda adquiere en vísperas de la toma del poder por Hitler la urgencia de un llamamiento. La inquietud creadora que aporta orden tiene una función curativa, el arte como refugio y salvación, la medida y la ley como muro protector contra la irrupción de poderes irracionales y alienantes. En momentos en que la difamación ataca su arte y su persona, Oskar Schlema logra con sus cuadros de comienzos de los años 30 salvar al ser humano en una región trascendente.